Buenos días. En la siguiente presentación vamos a ver los conceptos de limpieza y desinfección, antisepsia y esterilización como parte de las normas de bioseguridad en el ámbito de la salud. Debemos tener presente que todo ambiente hospitalario o toda institución de salud está contaminada por una gran variedad de microorganismos y que estos pueden provocar infecciones en los pacientes que se asisten en esas instituciones. La limpieza y la desinfección del ambiente y de los elementos que se utilizan en el cuidado de los pacientes son claves para reducir el riesgo de que estas infecciones ocurran, ya que lo que se logra a través de estos procesos de limpieza y desinfección es reducir la cantidad de microorganismos que estén presentes en esos objetos y superficies. Además, algunos procedimientos, como son las cirugías y otros procedimientos médicos invasivos, en los que se toma contacto con zonas estériles del cuerpo de los pacientes, es necesario que los elementos que se utilizan no tengan ningún microorganismo presente, ninguna forma de vida presente. Entonces, no alcanza con la limpieza y la desinfección, que lo que hacen es reducir la cantidad de microorganismos, sino que es necesario un proceso más en la destrucción e inactivación de las formas de vida de bacterias, virus, parásitos y hongos, que es la esterilización. Entonces, para los elementos que se utilizan en procedimientos médicos invasivos, voy a necesitar someter los materiales y los objetos utilizados al proceso de esterilización. Estos términos, limpieza, desinfección, esterilización, y también vamos a mencionar la antisepsia, lo vamos a desarrollar a lo largo de la clase y vamos a mencionar cuáles son los compuestos que se utilizan para realizar estos procesos. La eliminación o disminución de los microorganismos de una superficie inanimada, como puede ser la mesada de trabajo, la baranda de la cama del paciente, la superficie de una bomba de infusión o de cualquier otro elemento que se utiliza para asistir a los pacientes, puede darse por distintas maneras. Una de ellas es el arrastre mecánico, que es a través del uso de agua y jabón y la fricción que se produce cuando se realiza la limpieza con un trapo o con una esponja. Eso es lo que llamamos limpieza, lo que se logra por arrastre mecánico con estos elementos. Y también puede darse por sustancias químicas, que es el uso de desinfectantes. A esto llamamos desinfección. Por medios físicos también puede lograrse la disminución o destrucción de los microorganismos, ya sea el calor húmedo o la presión, o también por medios químicos como es el ejemplo del óxido de etileno. Y esto es la esterilización. Entonces hay distintas formas de disminuir o eliminar microorganismos de los objetos inanimados y superficies, que son la limpieza, la desinfección y la esterilización. Y muchas veces más de uno de estos procesos es necesario para lograr la eliminación de las formas de vida microbiana de las superficies inanimadas, ¿no? Entonces se combinan en general la limpieza y la desinfección o la limpieza y la esterilización. ¿A qué llamamos limpieza? Bueno, lo hemos mencionado brevemente en la diapositiva anterior, pero la definición sería la eliminación de material extraño visible, incluidas las biopelículas que se forman en objetos o superficies, que normalmente se realiza de forma manual o mecánica. Acá vemos en las diapositivas, por ejemplo, en las fotos, hay una persona que está limpiando un pie de suero en la primera foto, que es ese objeto de metal, otra persona limpiando el piso con una mopa y otra persona limpiando una superficie con un trapo. Eso es la limpieza, es la eliminación mecánica que se realiza en general manualmente. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar la materia orgánica. ¿Sí? En ese pie de suero o en la superficie de la mesada hay, por ejemplo, restos de medicamentos, material orgánico como puede ser moco, sangre o pus. Esto se va a eliminar mecánicamente a través de la fricción con el trapo y a través del uso y algún tipo de jabón o detergente, que es lo que se utiliza en la limpieza. En general, el resultado de la limpieza va a depender mucho de cuán minucioso es el personal de salud y qué entrenamiento tiene para realizarla. Cuanto más detallada es la limpieza y más enérgica, entonces más eficaz va a ser este proceso. La limpieza hospitalaria tiene una serie de normas y protocolos a seguir,
Por lo tanto, el personal de limpieza de los hospitales e instituciones de salud requiere un entrenamiento previo antes de comenzar a realizar esta tarea y se hace siempre siguiendo el procedimiento. Por ejemplo, desde arriba hacia abajo, comenzando con las zonas menos contaminadas y luego pasando por las zonas más contaminadas. Luego de la limpieza es muy importante realizar el enjuague con agua limpia y en algunos casos el secado. La desinfección es la disminución de la cantidad de microorganismos por destrucción o por inhibición de su crecimiento en superficies inanimadas u objetos. Esto se logra a través del uso de sustancias químicas que son los desinfectantes. Entonces acá hay dos conceptos importantes, que es que la desinfección se refiere a objetos inanimados, es decir, estetoscopios, endoscopios, camilla, baranda de la cama, son objetos o superficies. Cuando decimos desinfección nos referimos a un proceso que se aplica sobre eso y no sobre los pacientes. ¿Sí? Desinfección y el uso de desinfectantes es sobre objetos y superficies inanimadas. ¿Qué son los desinfectantes que se utilizan en la desinfección? Son agentes químicos que destruyen o inhiben el crecimiento de estos microorganismos, ya sea en fase vegetativa o no esporulada, ¿no? Los desinfectantes no necesariamente matan a todos los microorganismos, pero en general logran una reducción importante y además tienen la cualidad de que no dañan la calidad de los bienes ni la salud de quienes manejan esos desinfectantes. Según la capacidad del desinfectante para actuar frente a los microorganismos, se clasifican en nivel alto, nivel medio y nivel. Comencemos por los desinfectantes llamados de alto nivel. Los desinfectantes de alto nivel destruyen los microorganismos en todas sus formas, incluyendo bacterias, el bacilo de la tuberculosis, hongos y algunas esporas, pero no todas las esporas. Ejemplos de uso hospitalario de desinfectantes de alto nivel son el glutaraldehído, el OPA, el peróxido de hidrógeno y el ácido peracético. ¿Para qué se utiliza la desinfección de alto nivel? En general para equipo médico que se utiliza en procedimientos que vamos a describir más adelante, en los que hay contacto con mucosas o piel no intacta. Es muy común el uso de desinfectantes de alto nivel para endoscopios y otros materiales utilizados dentro del quirófano. El glutaraldehído es muy efectivo en la eliminación de las bacterias, incluye Mycobacterium tuberculosis, algunos hongos y los virus de hepatitis B y VIH. Es activo frente a las esporas, pero su acción es más lenta que otros procesos, como vamos a ver más adelante. Es no corrosivo, esto es muy importante para que pueda conservarse correctamente el material que se utiliza. Imagínense con la cantidad de veces que un endoscopio, por ejemplo, es sometido a la desinfección de alto nivel, que es después del uso con cada paciente. Si el desinfectante que utilizamos fuera corrosivo, dañara el endoscopio, no sería viable su uso. Como eventos adversos, estos pueden ocurrir sobre todo en el personal que se ocupa de hacer la desinfección de alto nivel, como vemos acá en la figura, la enfermera o técnica de quirófano, que está por colocar el endoscopio dentro de una cubeta con glutaraldehído. Se pueden producir vapores en este proceso, entonces por inhalación puede dar toxicidad al personal que lo manipula. También puede haber lesiones cutáneas, o en el caso de que haya habido una falta de enjuague del glutaraldehído después del proceso de desinfección, puede haber efectos digestivos en las endoscopías del tubo digestivo. El proceso de desinfección de alto nivel de los endoscopios y otros materiales similares que se utilizan en quirófanos principalmente, requiere seguir un proceso que está escrito en general dentro de las normas de quirófano y que tiene tiempos de utilización que permiten vigilar y certificar que el efecto del desinfectante de alto nivel es el buscado. Los desinfectantes de nivel intermedio solo destruyen microorganismos que no forman esporas. A este grupo pertenecen el hipoclorito de sodio o la lavandina y el alcohol etílico al 70. En general, estos son los desinfectantes de superficies. Es lo que se usa en las mesadas, para limpieza de todo lo que está en el entorno del paciente y del equipo médico de uso habitual, como son los estetoscopios.
El hipoclorito de sodio es muy utilizado en el ambiente hospitalario, principalmente porque es un excelente desinfectante ambiental de superficies y es muy barato, de muy bajo costo. Hay que preparar una solución al 0,5% y ser cuidadoso en el manejo de esta solución. Hay que tener siempre el envase tapado y vigilar que si hay algún cambio en la coloración o en el aspecto de la solución, armar una nueva, porque eso puede indicar que cambie su capacidad como desinfectante. Todos los días se debe armar una nueva solución de hipoclorito de sodio para uso durante el día y si hay un remanente se debe descartar. Es muy potente y rápido como desinfectante, actúa tanto sobre bacterias como hongos y virus también. Tiene baja actividad frente a las esporas y, como dijimos, es muy económico, por lo tanto, y también bastante fácil su manejo, está muy difundido su uso en el ambiente hospitalario en nuestro país. Los desinfectantes de bajo nivel eliminan la mayor parte de las bacterias, no todos los virus ni los hongos, y no eliminan ni esporas ni micobacterias, así que son poco utilizados en el ámbito de la salud. Tenemos que tener presente que todos los desinfectantes solo pueden aplicarse en superficies inanimadas u objetos, es decir, en la limpieza, por ejemplo, del quirófano, de la habitación del paciente, de las mesadas donde se prepara la medicación, de los objetos con los que asistimos al paciente, pero nunca se debe utilizar sobre piel o mucosas porque son tóxicos. Las concentraciones a las que se presentan son muy tóxicas para las personas. Así que desinfectantes son para el medio ambiente y los objetos o instrumental médico. No se aplican nunca en los pacientes. Muy bien, ¿qué se desinfecta? Lo que ya hemos mencionado, el ambiente y el instrumental médico. Es muy importante que antes de la desinfección, que es aplicar algunos de estos productos, que son los desinfectantes, tanto el instrumental como las superficies y los objetos tienen que estar perfectamente limpios y enjuagados, ya que si queda materia orgánica, es decir, si la limpieza no fue correcta y no hubo una remoción mecánica con agua, jabón y enjuague, esa materia orgánica disminuye la acción de los desinfectantes. Entonces, un objeto, un instrumental médico o una superficie que no está correctamente higienizada, que no se hizo la limpieza mecánica correctamente, va a ser difícil que el desinfectante pueda lograr su objetivo de eliminación de las bacterias, hongos y virus que estén presentes en esa superficie. La materia orgánica funciona como un protector para todos ellos. Entonces, es por eso muy importante esa primera decontaminación y limpieza que se haga de manera correcta para permitir que actúe el desinfectante sobre las superficies y el instrumental. Acá vemos en la figura, abajo tenemos un artroscopio, esto parece un broncoscopio, un broncoscopio con laringoscopios, con las ramas. Todo este instrumental médico debe someterse a desinfección. Primero limpieza y después desinfección para garantizar que no hay formas de vida bacteriana, ni hongos, ni virus que puedan pasar de un paciente a otro. Lo mismo ocurre con las superficies y el ambiente hospitalario. ¿Cómo se limpian las superficies? Bueno, se hace la limpieza mecánica para remover la materia orgánica, después se hace un enjuague y después se aplica un desinfectante, como por ejemplo la solución de hipoclorito de sodio al 0,5. Acá vemos, por ejemplo, un equipo de limpieza conformado por 2 personas. Fíjense que utilizan guantes, por supuesto, muchas veces también camisolín, y lo que hacen es en este caso con paños, limpiar las superficies hasta de los elementos más pequeños. En general uno tiende a pensar que la limpieza es sobre grandes superficies, el piso, las paredes, que eso fuera relevante, pero lo que es más importante es la limpieza de todos los lugares que tocamos con frecuencia, por ejemplo las botoneras, acá que hay monitores, parecen, si la cialítica también se toca durante la cirugía, es otro lugar importante. Entonces, todo lo que se ha tocado por el equipo médico o por el paciente debe ser sometido a una limpieza minuciosa y posteriormente a una desinfección con alguno de los productos mencionados.
Todos los desinfectantes llevan un tiempo para lograr su acción bactericida y una vez que ese tiempo ha transcurrido, entonces las superficies están listas para volver a usarse. Cada fabricante escribe en su prospecto de desinfectante cuál es el tiempo de acción que requiere esa sustancia para lograr eliminar las formas de vida microbiana. Si bien es más económico la limpieza de superficies en 2 pasos, ¿no? La limpieza mecánica con agua y detergente y después aplicar hipoclorito de sodio, ya hace muchos años hay productos en el mercado que permiten limpieza y desinfección en un solo paso. Esto es refiriéndonos a limpieza del medio ambiente hospitalario. Bien, eso entonces era con el ambiente y las superficies. ¿Qué pasa con el instrumental médico? ¿Es lo mismo un estetoscopio que un endoscopio, un laringoscopio que un artroscopio que se utiliza para entrar en la articulación de un paciente y hacer un procedimiento quirúrgico? Bueno, no es lo mismo lo que requerimos en los distintos tipos de instrumental médico. Según el tipo de contacto, va a ser el procedimiento requerido y se van a llamar los elementos de instrumental médico. Entonces, para un tipo de contacto con el torrente sanguíneo o con tejidos estériles del cuerpo, vamos a requerir que el instrumental médico esté estéril. Esos instrumentos se van a llamar críticos. Para un tipo de contacto con piel no intacta o mucosas, vamos a requerir esterilización o desinfección de alto nivel y vamos a llamar a esos instrumentos semicríticos. Y para el contacto con la piel intacta, vamos a requerir desinfección de nivel intermedio o bajo y los vamos a llamar no críticos. Por ejemplo, tipo de contacto con tejidos estériles sería un bisturí que se utiliza o cualquier pinza que se utiliza en una cirugía abdominal, por ejemplo. Para contacto con piel no intacta o mucosas sería, por ejemplo, una endoscopía digestiva, una colonoscopía, y ese colonoscopio sería entonces un instrumento semicrítico. Y para contacto con piel intacta podríamos mencionar un estetoscopio que requeriría entonces una desinfección de nivel intermedio o bajo y sería un instrumento no crítico. Acá tenemos una lista de cuáles son los instrumentos críticos, los semicríticos y los no críticos. Fíjense, los críticos son los catéteres vasculares, los equipos para punción lumbar, pleural, pericárdica, todos los instrumentos quirúrgicos, incluyendo también los dentales, los tubos endotraqueales, los catéteres ureterales, las prótesis e implantes, entre otros. Son instrumentos que van a entrar en contacto con zonas estériles de nuestro organismo. Los instrumentos semicríticos son en general los que tienen contacto con piel no intacta y mucosas, como son el equipo de ventilación mecánica, los endoscopios y el equipo de anestesia. Y los no críticos son los que se usan en general fuera del quirófano, como son los que se utilizan en la asistencia de pacientes en la guardia y en las salas de internación. Distintos procesos garantizan distinto tipo de inactivación microbiana. ¿Sí? Las desinfecciones de nivel alto, intermedio y bajo, ya las hemos mencionado, y acá en el cuadro está la lista de la inactivación microbiana que logra cada una de ellas, y el máximo nivel de inactivación microbiana lo logra la esterilización, que como habíamos visto en la primera diapositiva, es un proceso que destruye todos los microorganismos e incluso las esporas bacterianas, que son la forma de resistencia de las bacterias en el medio ambiente. ¿Qué es entonces la esterilización? La destrucción o eliminación de cualquier tipo de vida microbiana en los objetos inanimados, incluyendo las formas esporuladas de hongos y de bacterias, que son las más difíciles de destruir con los métodos de desinfección. Es el nivel más alto de seguridad y de eficacia biocida. ¿Qué métodos de esterilización tenemos? Por gas, como es el óxido de etileno, que se utiliza para los elementos que sean termolables, es decir, que no toleren cambios de temperatura, como la goma, algunos elementos de óptica y elementos eléctricos. El calor seco, que se utiliza sobre todo para objetos de vidrio o metal, que es la estufa.
y el calor húmedo, que es el autoclave, que está ampliamente difundido su uso, que se utiliza para textiles, para ventas y también para algún tipo de instrumental. Vamos a mencionar algunos. El óxido etileno, como dijimos, es esterilización por gas. ¿Qué logra ese gas? Es un alquilante de los ácidos nucleicos y de las proteínas que altera su estructura y produce entonces un daño irreversible en los microorganismos, los virus y los parásitos. Es muy utilizado y está indicado para esterilizar materiales que pueden dañarse por el calor. El proceso es lento y requiere aireación de los elementos esterilizados para remover el gas. Esto también es importante para la bioseguridad del personal, porque si no hay una correcta ventilación puede producir toxicidad. El calor húmedo utiliza una estufa que se llama autoclave, es un dispositivo parecido a lo que se ve acá en la foto. Utiliza el vapor de agua a distintas temperaturas que produce en los materiales que son sometidos a estas amplias temperaturas procesos de desnaturalización de las proteínas. Es muy seguro, es económico también y es fácil controlar que su uso sea el apropiado. Por eso es que es tan utilizado en hospitales, no solamente para material que se utiliza en quirófanos, sino también en los laboratorios y incluso en consultorios e instituciones médicas de mediana y baja complejidad. Bien, entonces hasta ahora hablamos sobre cómo disminuir los microorganismos del ambiente, ¿no? De las superficies con las que puede tener contacto un paciente, la cama, la mesa del office de enfermería, el instrumental que se utiliza para atenderlo, pero no hablamos sobre qué es lo que pasa con los microorganismos que están presentes en la piel de los pacientes y también en las manos del personal de salud que los asiste. Para disminuir los microorganismos que están allí presentes, se utilizan los antisépticos. Estos se usan para preparar la piel de los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos invasivos de distinta complejidad. Por ejemplo, acá vemos a la izquierda en la foto, se está aplicando un antiséptico en la piel, parece que para una venopuntura, no para una extracción de sangre. Y a la derecha vemos un procedimiento de mayor complejidad, que es la colocación de un antiséptico en la piel de la rodilla de un paciente que probablemente sea sometido a una cirugía de rodilla o artroscópica o abierta. ¿Qué son los antisépticos? Son soluciones químicas que se utilizan sobre las superficies corporales, como la piel, o también pueden ser utilizados en las mucosas. Su finalidad es reducir la flora transitoria y residente sin producir daño. Son menos tóxicos que los desinfectantes y son biocidas que destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos sobre tejidos vivos, que son la piel y las mucosas. No deben ser utilizados como desinfectantes para objetos o superficies, a excepción del alcohol al 70%, que sí puede utilizarse como desinfectante de nivel intermedio o como antiséptico. Y como habíamos mencionado en los desinfectantes, aquí también la presencia de materia orgánica dificulta su acción. Entonces, también la piel del paciente debe estar higienizada antes de colocar un antiséptico para que éste pueda. Hay muchos antisépticos en el mercado, de acá puse los más utilizados, que son el alcohol etílico, la clorhexidina y los derivados del yodo. En general vienen así en envases pequeños. El alcohol al 70 es el alcohol etílico o etanol, es muy potente como bactericida. La concentración en la que debe utilizarse es esta, el 70%, concentraciones mayores son mucho menos eficaces. Y se utiliza en la desinfección de las manos y la limpieza de superficies, y también para desinfección de objetos pequeños. El tiempo de acción es bastante rápido desde que se aplica y no tiene casi efecto residual. Por eso se usa para procedimientos cortos, como una venopuntura, porque no tiene acción residual. Tampoco tiene acción esporicida ni antifúngica. No debe utilizarse en heridas porque produce desnaturalización proteica y daña el tejido. Entonces se pueden producir coágulos y esto atrapar en realidad microorganismos y ser contraproducente. La clorhexidina es un antiséptico de amplio espectro,
pero no es esporicida, pero sí inhibe el crecimiento de las esporas, o sea, que pasen a la forma vegetativa. Es activa frente a virus envueltos, sobre todo, y no tanto frente a los virus desnudos, y tiene como ventaja una muy baja toxicidad y excelente tolerabilidad para los pacientes. Se utiliza sobre todo en la antisepsia de la piel, en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, y también en el lavado de manos prequirúrgico. Existe clorexidina alcohólica y clorexidina jabonosa para el lavado de manos e incluso para el baño prequirúrgico de los pacientes. El yodo y sus derivados son antisépticos de amplio espectro, con acción sobre bacterias, virus, hongos, también protozoos y esporas. Es muy efectivo. Tiene una acción rápida, salvo la iodopovidona, que por su combinación tarda hasta 2 minutos en ser efectivo, o sea que es el tiempo que hay que esperar antes de realizar un procedimiento, después que se haya hecho la antisepsia con iodopovidona. Tiene como desventaja que se inactiva muy fácilmente si entra en contacto con sangre o pus. También si hay un mal uso del antiséptico y se contamina el envase, esto es bastante grave, ¿no? Porque uno está utilizando un antiséptico y que tolera muy poco la contaminación, entonces puede incluso ser asociado a algunos brotes por pseudomonas y otras bacterias de esa familia. Y por contener yodo, bueno, muchas veces aparecen alergias relacionadas con el yodo. También puede producir manchas en la piel y en la ropa. Está recomendado evitar su uso reiterado en las embarazadas, lo mismo en los lactantes, sobre todo en los de bajo peso, y en pacientes que tengan enfermedad tiroidea o aquellos en tratamiento con litio, sobre todo si se va a utilizar a nivel de las mucosas. Su principal uso es en la preparación prequirúrgica de la piel o también las soluciones jabonosas en el lavado de manos prequirúrgico o antes de realizar procedimientos invasivos como la colocación de un catéter venoso central. Bien, hay algunos conceptos que son muy importantes en relación a antisepsia, desinfección y esterilización. Y es que la materia orgánica disminuye la eficacia de cualquier antiséptico o desinfectante. Entonces, es muy importante que la piel del paciente, las manos del personal de salud estén siempre limpias y libres de materia orgánica cuando se va a aplicar un antiséptico o un desinfectante. Las superficies deben estar perfectamente limpias, tiene que haber habido una remoción minuciosa de la materia orgánica para que pueda actuar el desinfectante. Por eso decimos que la limpieza es el primer paso y es fundamental en la desinfección o en la antisepsia. Entonces esto cabe no solo para la desinfección de instrumental médico y de superficies, sino también para la antisepsia de las manos del personal antes de un procedimiento invasivo, por ejemplo, y de la piel del paciente antes de un procedimiento quirúrgico. De nada sirve que apliquemos un excelente antiséptico en la piel de un paciente que va a cirugía si no se hizo un baño antes de ir a cirugía. Por eso siempre la limpieza es el primer paso. Bien, otro concepto es que las soluciones se deben utilizar en las concentraciones indicadas. No hay que diluir ni cambiar el envase ni hacer ningún tipo de manipulación de los desinfectantes y los antisépticos. Siempre hay que conservarlos en los envases originales y deben estar bien rotulados con el nombre y la fecha de caducidad visibles y tienen que estar tapados. Y en algunos de ellos es importante colocar la fecha en la que se abrió el envase, porque eso cambia la caducidad. Nunca hay que rellenar los envases ni trasvasijar los antisépticos ni desinfectantes porque son pasibles de ser contaminados, como les explicaba recién con el ejemplo del yodo. En todo caso, si hay alguna duda sobre esto, siempre hay que consultarlo con el personal de farmacia, con el farmacéutico de la institución, y si la institución decide fraccionar alguno de estos elementos, se tiene que hacer en un ambiente controlado y todo tiene que estar sujeto a verificación por parte del farmacéutico responsable. Nunca tenemos que introducir objetos dentro de los envases que contienen soluciones de desinfectantes ni de antisépticos porque modificamos entonces esa solución y puede ser que pierda su eficacia, incluso que pueda producir un brote, como hemos mencionado con lo del yodo.
No hay que introducir nunca materia orgánica, ya que esto inactiva las soluciones. Siempre tenemos que respetar las normas de uso de todas las soluciones, ya que el uso incorrecto afecta su eficacia. Entonces, debemos conocer qué desinfectantes y antisépticos están en nuestra institución disponibles, para qué se usan, cómo se usan, a partir de qué momento, cuando aplicamos un antiséptico, por ejemplo, cuánto tiempo lleva su acción. El personal de limpieza debe saber cuánto tiempo requiere la exposición de una superficie al desinfectante para decir que esa superficie ya está desinfectada, y todo eso está en los protocolos que emite el Comité de Control de Infecciones. Bueno, es muy amplio el tema de desinfección, limpieza y esterilización, así que acá les dejo dos lecturas recomendadas que están en español y que son de instituciones reconocidas. La primera de ellas es de la Organización Panamericana de la Salud. Es un poco antigua la publicación, pero los conceptos que es desinfección y esterilización no han cambiado en el último tiempo. Ahí les puse las páginas que se refieren a los temas de esterilización y desinfección. Y después tienen como ejemplo una guía de un hospital español que me pareció que está bastante didáctica sobre el uso de antisépticos y desinfectantes, que es muy breve, tiene 25 páginas y está bien explicado cuál es el uso de cada uno de ellos y cuáles son las ventajas y ventajas de cada una de estas sustancias. Bueno, nada más. Muchas gracias.